Nos acompaña en estos minutos el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa. Íñigo, muchas gracias por brindarnos unos minutos. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Íñigo, no podemos descuidar este asunto. Además, hoy en foco en el Congreso de los Diputados. Desde el IEE, además, elaborabais un informe en el que la primera conclusión era que este impuesto es inconstitucional. Se apunta a irregularidades en prácticamente todos los aspectos formales de este recargo. ¿Cuáles son los principales motivos que desgranabais en ese documento que pueden llevar a este gravamen a la inconstitucionalidad? Bueno, en primer lugar, el Instituto dice en el mes de julio, una vez conocido la introducción de este impuesto a la banca y a las empresas energéticas, hicimos un estudio de impacto económico que calculamos que el impacto sería de cerca de medio punto de PIB de crecimiento y 70.000 empleos perdidos, ¿no? Lo que hemos hecho ahora, a lo largo del mes de agosto, es hacerle un encargo a los 5 fiscalistas, catedráticos de Hacienda Pública, catedráticos de fiscal, incluso a un antiguo presidente del Tribunal Constitucional, les hemos encargado que nos analicen si realmente este impuesto cumple con la legalidad y si al mismo tiempo también es constitucional y cumple con la normativa europea, ¿no? Yo creo que es un informe, es un borrador muy riguroso donde analiza desde el punto de vista jurídico el diseño de este impuesto y concluye que es difícilmente constitucional y difícilmente también que se aplique la legalidad y también, la normativa europea. Y le voy a poner un ejemplo que es bastante curioso. Respecto a la normativa europea, todo parece apuntar que es un impuesto que no pasa el filtro de ayudas de Estado europeo. ¿Por qué? Pues porque en el caso de la banca, las sucursales, las filiales de los bancos extranjeros no tendrían que pagar este impuesto y por tanto sería una ayuda a los bancos extranjeros que estarían en una situación favorable desde el punto de vista de competencia respecto a los nacionales. Es decir, se incumple el principio de competencia, pero normalmente es proteger a tus propias empresas. En nuestro caso, protegemos a las de fuera. Por tanto, no cumple desde este punto de vista la normativa europea. Desde el punto de vista de lo que es la legalidad de este impuesto, en primer lugar, el propio Gobierno se refiere a este impuesto no como un impuesto, que sí lo es, sino lo que se llama una prestación patrimonial. Pues bien, los juristas que hacen este informe concluyen que no es una prestación patrimonial porque se trata de un impuesto, se recauda por parte de la agencia tributaria, el dinero se introduce en el Tesoro Público y además sirve para financiar los presupuestos generales del Estado, no una partida específica que sería lo que sería una prestación patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues bueno, que las comunidades autónomas no pueden participar en la recaudación de este impuesto, ¿no? Por tanto, ahí creemos que también habrá una gran litigiosidad. Otro de los aspectos muy claros es todo el procedimiento para su tramitación. Es decir, se saltan todo lo que es la consulta pública, la memoria de impacto normativo, el dictamen del Consejo de Estado, no se pide informe al Banco de España, no se pide informe a la CNMC. Es decir, que hay todos unos procedimientos que en el caso de un tributo, que realmente es un tributo, pues tendrían que producirse. Por ejemplo, este impuesto se basa en los beneficios extraordinarios que no se calculan, ni se hace una memoria sobre los mismos, y es muy dudoso que haya beneficios extraordinarios. Tampoco se plantea el régimen sancionador es bastante precario también. Estos juristas también hablan de la seguridad jurídica. En fin, hay muchísimos elementos que hacen que este impuesto o esta prestación, como le llama el Gobierno, al final sea recurrida y se tenga que devolver el dinero que se ha incautado de estos sectores, ¿no? Importante varios aspectos que abordabas, Íñigo, sobre todo el hecho, como decías, que en el caso de la banca las sucursales de los bancos extranjeros no se verían afectadas por este impuesto, así que aquí pecamos de, como decías, que se incumple ese principio de competencia, así que realmente tendrían una situación más favorable aquellas entidades extranjeras con presencia en España respecto a nuestras propias entidades. Decías, se refieren a este gravamen no como un impuesto, sino como una prestación patrimonial, no lo es, insistimos
se trata de un impuesto, se salta en la consulta pública, no se tiene informe del Banco de España, de otros organismos, de otras entidades. Importante también el hecho de que se habla de beneficios extraordinarios, cuando en realidad la banca ahora mismo lo que va a vivir es un periodo en el que se va a volver a normalizar, a regular la situación de los tipos de interés. Es decir, en ningún momento estamos hablando tampoco de unos beneficios extraordinarios o caídos del cielo, que es lo que sí se achacaba en el caso de las energéticas, aunque en este informe, Íñigo, además apuntilláis una cosa importante, y es que muchos de los motivos que se esgrimen para el caso del sector bancario también son aplicables al gravamen sobre las energéticas. No, efectivamente, el análisis de esos juristas es aplicable a ambos sectores y tan ilegal e inconstitucional es el impuesto a la banca como a las empresas energéticas. Y lo realmente grave de este asunto es que es un impuesto que podrá empezarse a recaudar el año próximo, pero que si, digamos, los juristas que han hecho este informe tienen la razón, pues en unos años este dinero tendrá que ser devuelto y posiblemente tendrá que ser devuelto cuanto peor le venga a la hacienda pública. Y además genera una gran incertidumbre sobre los ingresos públicos. Estás generando ingresos públicos hoy que son inciertos y pueden ser devueltos en el futuro, lo cual no es una buena política. Y además de todo, digamos, la introducción de este impuesto, que es discriminatorio hacia dos sectores, un impuesto que grava a los millones de accionistas que tienen acciones de esos dos sectores, se trata de un impuesto que no solventa el problema que realmente tiene nuestra economía, que es el elevadísimo déficit público. Tenemos un déficit público de cerca de 70.000 millones de euros, con esto apenas se van a recaudar 3.000 millones de euros al año, y además de generar un gran destrozo desde el punto de vista de lo que es la economía, el impacto recaudatorio para el problema que existe, pues es muy limitado y por tanto yo creo que esto genera todavía mucho más frustración. Íñigo, entre otras cuestiones, también tenemos que recordar esa recaudación que dijo el Gobierno que esperaba de estos impuestos. Se decía que se pretendía recaudar unos 3.000 millones de euros durante los 2 años que esté este impuesto sobre la banca en vigor. Además, hay que tener en cuenta el anuncio que realizaba el Banco Central Europeo la semana pasada con esa subida en 75 puntos básicos, que todavía aumentaría más esa previsión de ingresos con este impuesto. De hecho, se espera que sean por lo menos unos 500 millones más. En opinión del IE, indicabais, este tipo de gravámenes no se justifican desde una perspectiva económica y además, como bien señalabas al principio de la intervención, de acuerdo con las estimaciones de los expertos fiscales, los gravámenes podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros. Ese es el impacto negativo esperado. Sí, nosotros hicimos este análisis en el mes de julio usando las tablas input-output, que es una metodología bastante común, y analizamos no solo el impacto en el sector, sino los impactos en los sectores con los cuales se interrelacionan esos dos sectores. Hay que tener en cuenta que el sector energético, como desgraciadamente estamos viendo, y el sector bancario son dos sectores claves para apuntalar el crecimiento económico. En el caso del sector bancario, si uno drena recursos de ese sector, drena capital a los bancos, pues lo que significa es que su capacidad de préstamo va a ser menor, y si los préstamos son menores, pues la reactivación económica que tanto necesitamos pues va a ser mucho más lenta, ¿no? En el caso concreto de las empresas energéticas, que es un sector absolutamente clave y en estos momentos para garantizar, digamos, la seguridad del suministro energético y las inversiones necesarias para la transición energética, pues el de traer recursos pues va a ser negativo, y sobre todo lo que genera un impacto más negativo es la inseguridad jurídica. Es decir, ¿qué inversor va a querer invertir en bancos o invertir en empresas energéticas nacionales, que como digo son empresas claves, si cuando el gobierno considera unos beneficios extraordinarios de una forma ambigua, le aumenta la fiscalidad? Pues bueno, básicamente los inversores en un contexto como el actual, donde el capital es escaso, preferirán invertir en otros países, y esto pues será en detrimento digamos, de España y de nuestro crecimiento económico. Y eso, digamos, prácticamente para tener un impacto recaudatorio que en números absolutos puede ser muy alto, pero en números relativos para el problema que tenemos de 60-70.000 millones, pues es muy limitado. Y lo que realmente el gobierno tendría que poner en marcha es una política, siempre hemos dicho desde el Instituto, de gestión más eficiente del gasto público, donde hay mucho margen de ahorro, y no tanto aumentar la presión fiscal, precisamente un año como este, donde tenemos 23.000 millones de ingresos más que el año pasado como consecuencia de la inflación, y tenemos una recaudación histórica. Íñigo, respecto a las conversaciones que están teniendo lugar en el Congreso, ¿se espera que llegue a buen puerto la disputa?
¿Perdón, podría repetir? Que se espera que llegue a buen puerto la disputa en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la perspectiva de que salga adelante? Bueno, supongo que el Gobierno no sé si tendrá mayoría, pero lo que seguramente ocurrirá también, pues habrá numerosas enmiendas y numerosas reclamaciones, ¿no? Es decir, al final si hay un sustento jurídico pues digamos que como parece ser, según los juristas que nos han hecho este trabajo, donde este impuesto puede ser ilegal, pues bueno, seguramente pues habrá reclamaciones por parte de las partes afectadas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un impuesto que afecta a millones de ahorradores, muchos millones de ahorradores que tienen invertidos el dinero en los bancos de las energéticas, que ven mermado su patrimonio, que ven mermados sus dividendos como consecuencia de un impuesto que supuestamente puede ser ilegal o anticonstitucional, y lo lógico es que se produzcan reclamaciones. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, muchísimas gracias por estos minutos y por este análisis. Muchas gracias a ustedes.